Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del espectáculo y las relaciones que nos roban el aliento. Hoy, como habrán visto en ese pequeño adelanto que les dimos, vamos a desentrañar un rumor que ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y en los medios, un rumor que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han escuchado bien, la pareja que conquistó corazones en Erkenci y que, según los últimos chismes, podría haber puesto punto final a su historia de amor. Pero, ¿es esto cierto? ¿Qué hay detrás de estos rumores que apuntan a una posible ruptura en Italia? Aquí, en este rincón de la verdad y la curiosidad, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y es que, mis amigos, la noticia ha saltado como una chispa en la noche. Demet Özdemir, la radiante actriz turca que tanto admiramos, y Can Yaman, el galán que ha conquistado el mundo con su carisma, estarían atravesando un momento de crisis en su relación. Y todo parece indicar que el escenario de esta posible tormenta sentimental es nada más y nada menos que Italia. Italia, ese país que evoca romance, pasión y arte, se ha convertido en el epicentro de los rumores de separación. Se dice que la distancia, los compromisos laborales y las diferentes trayectorias que cada uno está siguiendo por separado, habrían empezado a pasar factura a esta pareja que nació bajo los focos de la fama. Imaginen la escena, Demet triunfando en Turquía y consolidando su carrera, mientras Can Yaman se embarca en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde ha ganado una popularidad masiva. Esa distancia geográfica, aunque hoy en día la tecnología nos acerca, a veces puede ser un abismo difícil de cruzar para el corazón. Los paparazzi italianos, siempre al acecho, han sido los principales encargados de avivar la llama de estos rumores. Se habla de avistamientos separados, de falta de apariciones públicas juntos, de miradas esquivas y, en definitiva, de un silencio que habla por sí solo. Recuerden que hace no mucho tiempo, la química entre Demet y Can era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance, que comenzó tímidamente entre cámaras y claquetas, se convirtió rápidamente en un tema de conversación global. Los fans, que los habían visto enamorarse en la ficción, deseaban con todas sus fuerzas que ese amor trascendiera la pantalla y se hiciera realidad. Y, para sorpresa de muchos, así fue. Sus publicaciones juntos, sus sonrisas cómplices y sus viajes compartidos alimentaron la ilusión de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como en toda historia, los capítulos se suceden y la trama puede dar giros inesperados. Ahora hablemos de lo que se dice específicamente sobre Italia. Parece que Can Yaman ha estado muy enfocado en su carrera en la península itálica, participando en producciones, eventos y consolidando su imagen como una estrella internacional. Por otro lado, Demet Özdemir, si bien también tiene un gran reconocimiento fuera de Turquía, parece mantener su base de operaciones más ligada a su país natal, participando en proyectos que la mantienen cerca de su público de siempre. Esta diferencia en sus focos de acción, sumada a las exigencias de sus respectivas carreras, podría haber generado un distanciamiento. Los medios italianos, con su estilo característico de reportajes vibrantes y a menudo especulativos, han sido los que más han insistido en la ruptura. Han analizado cada una de sus apariciones en solitario, cada like o falta de él en redes sociales, y cada posible gesto que pudiera indicar una distancia. Se habla incluso de que Demet no estaría del todo cómoda con la intensa atención mediática que Can recibe en Italia, o quizás con las implicaciones que esto tiene para su propia privacidad. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? La verdad, mis amigos, es que en el mundo del espectáculo, los rumores son una moneda de dos caras. Por un lado, pueden ser simplemente el fruto de la imaginación colectiva o de informaciones malintencionadas. Por otro, a veces, por pequeños que sean, pueden tener una base de realidad. Lo cierto es que hasta el momento ni Demet Özdemir ni Can Yaman han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo una ruptura. Y esa ambigüedad es precisamente lo que alimenta la especulación. Sin embargo, si observamos las señales, y sin querer afirmar nada categóricamente, sí que podemos notar ciertas pistas. Por ejemplo, si revisamos sus perfiles en redes sociales, la frecuencia de sus publicaciones conjuntas ha disminuido notablemente en los últimos meses. Si antes compartían momentos de su vida cotidiana, ahora sus publicaciones
Son más individuales, centradas en sus respectivos proyectos y en su vida personal separada. Esto, aunque no es prueba definitiva, sí que suele ser un indicio de un cambio en la dinámica de una relación. Además, se ha comentado que Demet habría estado pasando tiempo en Turquía, asistiendo a eventos y reuniones de amigos, mientras que Can ha estado inmerso en sus compromisos en Italia. Esta separación física prolongada es un factor que, sin duda, pone a prueba cualquier relación, por muy fuerte que sea el amor. Ahora, es importante recordar que ambos son artistas y que sus carreras los llevan por caminos diferentes. La fama, especialmente a la escala que ellos han alcanzado, puede ser tanto una bendición como una carga. La presión constante, la falta de privacidad y las exigencias de los contratos a menudo dictan sus movimientos y sus tiempos. Es posible que esta diferencia en sus trayectorias profesionales y la necesidad de cada uno de enfocarse en su propio crecimiento sea lo que esté generando esta aparente distancia. Y no podemos olvidar el factor de la edad y las etapas vitales. A medida que uno avanza en su carrera y en su vida, las prioridades pueden cambiar. Quizás lo que funcionaba perfectamente hace unos años, ahora necesite una reevaluación. Las aspiraciones personales, los deseos de estabilidad o, por el contrario, la búsqueda de nuevas experiencias, pueden influir en las decisiones de pareja. En el caso de Can Yaman, su incursión en el mercado italiano ha sido un éxito rotundo. Ha conquistado a la audiencia con su carisma y su personalidad arrolladora, participando en producciones que lo han consolidado como un ídolo de masas. Esto sin duda exige una dedicación total y un tiempo considerable de estancia en el país. Demet Özdemir, por su parte, también está en un momento muy dulce de su carrera, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y expandiendo su influencia a nivel internacional. La pregunta que muchos se hacen es, ¿podría la fama en Italia haber afectado su relación? Es una pregunta válida. La exposición mediática en un país con una cultura de prensa del corazón tan intensa como la italiana puede ser abrumadora. Si Demet no se siente cómoda con esa atención, o si las demandas de la carrera de Can en Italia le impiden pasar tiempo de calidad con ella, esto podría generar tensiones. Y pensemos también en los rumores de posibles nuevos amores. Aunque son solo especulaciones, en el mundo de la farándula, donde las miradas están siempre puestas en los famosos, cualquier acercamiento con otras personas puede ser interpretado como una señal de crisis. Sin embargo, hasta que no haya confirmación, debemos tomarnos estas informaciones con la cautela que merecen. Lo que sí es innegable es el cariño que sus fans sienten por ambos y la esperanza de que, si han decidido tomar caminos separados, lo hagan de la mejor manera posible, conservando el respeto y el cariño que se profesaron. El recuerdo de su historia de amor, nacida en Erkencikus y vivida con intensidad fuera de las cámaras, seguirá presente en el corazón de muchos. Es fascinante cómo estas dos estrellas, que se conocieron y se enamoraron en un set de filmación, ahora parecen estar viviendo realidades separadas, una en Turquía y otra en Italia. La distancia, los compromisos y las diferentes trayectorias profesionales son factores que inevitablemente influyen en cualquier relación. Y cuando se trata de la vida de dos celebridades, con la atención mediática que esto conlleva, cualquier indicio de cambio se magnifica. Así que mientras esperamos que Demet y Can decidan compartir públicamente su verdad, nosotros, como seguidores y observadores, seguiremos analizando las señales y, sobre todo, deseándoles lo mejor en sus proyectos individuales. La vida de las celebridades es a menudo un libro abierto para el público, pero hay capítulos que prefieren mantener en privado, y es nuestro deber respetar esa decisión, aunque la curiosidad nos pueda. En resumen, la noticia de la posible ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman en Italia es uno de esos temas que agitan las aguas del mundo del espectáculo. Los rumores son fuertes, alimentados por la ausencia de apariciones públicas conjuntas, la distancia geográfica y las intensas carreras que cada uno está desarrollando. Si bien no hay una confirmación oficial, las señales apuntan a que esta pareja, que tanto nos ilusionó, podría estar atravesando un momento delicado. Italia, con su encanto y su intensidad mediática, parece ser el telón de fondo de esta posible nueva etapa en sus vidas. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con este análisis de los rumores que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esta noticia que tiene a todos hablando. Recuerden que al final, lo más importante es su felicidad y su bienestar, ya sea juntos o por separado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Su apoyo es fundamental para nosotros. Si les ha gustado el contenido, no duden en dejarle un buen me gusta a este vídeo. Compartan esta información con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo de la farándula turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.